Hola, jóvenes pensadores del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de un tipo que no tenía ni TikTok ni memes, pero que revoluciona el pensamiento de su época. Santo Tomás de Aquino. Sí, un señor que escribía tanto que si viviera hoy, sus hilos de Twitter serían eternos. ¿Sabías que Santo Tomás logró lo que nadie creía posible? Unió la fe y la razón, sin explotar en el intento. ¿Te imaginas a Aristóteles y al cristianismo en una especie de crossover épico? Pues Tomás lo hizo antes de que los crossovers fueran tendencia. Pues aquel pensador que logró reunir estos dos pensamientos fue sin duda Santo Tomás de Aquino. Así que, si alguna vez te has preguntado si pensar mucho puede llevarte a algo bueno, este vídeo es para ti. Ponte cómodo porque vamos a viajar al siglo XIII, donde las preguntas difíciles eran el pan de cada día y donde resolverlas podía convertirte en una leyenda. Soy Antón, de Libros por Tiempo, y hoy vas a comprender el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en Nápoles en el 1225, pero pasó sus primeros 5 años en un pueblo llamado Aquino. A partir de los 5 años, sus padres le enviaron a un monasterio a estudiar gramática, retórica y dialéctica, y posteriormente aritmética, geografía, música y astronomía. En 1239, el joven Tomás ingresó en la Universidad de Nápoles, donde estudió arte y teología y conoció los escritos de Aristóteles. Durante su vida hizo varios viajes bastante importantes que determinaron y formaron su pensamiento. En 1259, Tomás regresó a Italia, donde ejerció como maestro hasta el 1268. Esta etapa fue la más rica en la vida del autor. Acabó la Suma contra los Gentiles, escribió comentarios a las obras más importantes de Aristóteles y comenzó la elaboración de la obra más importante del pensamiento de Santo Tomás, la Suma Teológica. Posteriormente, Tomás volvió a París para participar en una de las polémicas más importantes de su vida, que transcurrió entre el 1268 al 1272. En esta etapa tan importante y en su regreso a Italia en 1272, siguió escribiendo su gran obra, la Suma Teológica. Pero desgraciadamente no pudo acabarla porque murió. Sin embargo, esta obra ha quedado en la vitrina de la historia como una de las obras más fundamentales de la historia del pensamiento. Después de dar una breve pincelada sobre la vida de Santo Tomás de Aquino, si tenemos que hablar del contexto de Santo Tomás, no podemos pasar por alto el verdadero desarrollo de la filosofía medieval que transcurrió en el siglo XII. Las características que se pueden observar en el contexto de este siglo. Primero, la introducción de la obra de Aristóteles, y segundo, la convivencia entre las diferentes religiones. La primera característica de este siglo fue que las obras de Aristóteles comenzaron a traducirse en el latín, y por ello a ser descubiertas por los intelectuales. Si quieres saber lo que pensaba Aristóteles, te dejo el vídeo en el que explico su pensamiento. Como ya dijimos en el vídeo de Aristóteles, el filósofo griego no tuvo la relevancia que merecía en toda la Edad Media, hasta el siglo XII y XIII. Sin embargo, con la introducción de las obras de Aristóteles, surgieron en las universidades muchas polémicas. La principal razón de esto fue que la concepción de Aristóteles sobre Dios y su interpretación entera de la realidad se alejaba en cierta manera de las bases del cristianismo. Es por ello que a partir del siglo XII, ciertas cuestiones propias de la teología cristiana empezaron a ponerse en duda desde la filosofía. Y debido a ello, la filosofía comenzó a tener una autonomía frente a la teología. Por otro lado, la segunda característica fue la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos en la Edad Media. Esto produjo intercambios culturales entre las tres comunidades. Un ejemplo es que los árabes enseñaron a los cristianos un pensamiento totalmente novedoso, que combinaba la cultura oriental con el pensamiento griego. También, árabes y judíos introdujeron el pensamiento de Aristóteles mediante los pensadores como Avicena, Averroes y Mamónides. El siglo XII fue un siglo bastante rico si hablamos del pensamiento filosófico, pero si queremos centrarnos en un pensador como Santo Tomás, debemos echar un ojo a su siglo, el siglo XIII. La época de Santo Tomás se puede resumir como una etapa de crisis política, religiosa e intelectual. La primera característica del siglo del filósofo fue el choque entre la Iglesia y el Estado. Los reyes, como Felipe el Hermoso, en Francia, querían todo el poder político, pero los papas insistían en que ellos también tenían la autoridad sobre los asuntos terrenales, porque eran representantes de Dios. Esto creó un conflicto entre el poder espiritual, la Iglesia, y el poder político, los reyes,
ya que los monarcas no querían obedecer siempre a los papas. Como hemos dicho, desde el siglo anterior, en la filosofía sobre todo, se empezaron a crear ciertas dudas dentro de las cuestiones de la Iglesia. Asimismo, como segunda característica, en el pensamiento religioso y social surgieron ciertos pensamientos que se opusieron a la Iglesia. Estas creencias se denominaron durante la historia con el nombre de herejías, y en la época de Santo Tomás, estas criticaban a la Iglesia por su riqueza y sus excesos. Las nuevas herejías más importantes fueron las de los dominicos y los franciscanos, que tenían como pensamiento el rechazo de la riqueza y promulgaban la sencillez. Estos pensamientos contrarios tuvieron su apogeo, sobre todo en las universidades. Es que, en tal contexto, surgieron universidades importantes como París, Oxford y Bolonia. Estas instituciones se convirtieron en el centro del saber. Allí, estudiantes y maestros debatían ideas y desarrollaron un método llamado la escolástica. La escolástica se trataba de una importantísima corriente en la cual quería comprender el significado de la revelación divina mediante la filosofía. Es decir, se basaba en entender cómo se relacionan la razón y la fe, cuestión que sería central en el pensamiento de Santo Tomás. Por ello, comencemos con uno de los problemas fundamentales del pensamiento de Santo Tomás, la unión de la razón y la fe. Entonces, ¿qué intentó Santo Tomás? Tomás partía de la premisa de que la fe y la razón son dos caminos diferentes, pero no opuestos, hacia la verdad. Primero, la fe proporcionaba acceso a las verdades sobrenaturales, que están más allá de la capacidad de la comprensión humana, con los misterios de la Trinidad, es decir, de Dios, hombre y Espíritu Santo, o la encarnación de Cristo. Por otro lado, la razón es una herramienta que nos permite explorar y entender el mundo natural, y deducir ciertas verdades, por ejemplo, como la existencia de Dios y el propósito del universo. Según Tomás, ambas proceden de una misma fuente, Dios, quien creó tanto la razón humana como las verdades reveladas. Por lo tanto, si se interpretan correctamente, no puede haber contradicción entre ellas. En el anterior vídeo, es decir, el de San Agustín, dijimos que la razón y la fe no se contradicen, y deben complementarse para comprender a Dios. Sin embargo, la posición de Santo Tomás es un tanto diferente a la de San Agustín. Por ejemplo, Tomás sostiene que el conocimiento humano es realista, es decir, que podemos conocer las cosas tal y como son en la realidad. Por un lado, rechaza el escepticismo. Si recordamos lo que era el escepticismo, esta es la perspectiva que niega toda verdad. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino rechaza el idealismo, y esta es la perspectiva que da prioridad a las ideas sobre la realidad. Es decir, la diferencia que puede existir entre Santo Tomás y los anteriores cristianos como San Agustín es la posición que tenía Aristóteles sobre el conocimiento. Y es que, como hemos dicho antes, Santo Tomás de Aquino era un fan de Aristóteles, y frente a Platón, entendía que el punto de partida del conocimiento era la experiencia sensorial. Es decir, todo conocimiento humano comienza con los sentidos. Percibimos el mundo exterior a través de ellos. Primero, observamos el mundo. Luego reflexionamos sobre lo que vemos y por último llegamos a conclusión. Sin embargo, una de las especialidades que tiene el ser humano es que nuestro conocimiento no se reduce a los sentidos, sino que, por ejemplo, cuando vemos varios árboles en nuestra vida, nuestra mente forma el concepto general de árbol. Este proceso de abstraer lo universal de lo particular es clave en su filosofía y en el pensamiento humano en general. La mente humana es capaz de captar las esencias de las cosas, lo que nos permite conocer las cosas del mundo. Y es que hoy en día le dices a alguien esto y te va a decir: joder, es evidente. Pero en la Edad Media, donde venía este debate sobre la capacidad de comprender las ideas universales de las cosas, las esencias, era un problema gordo en donde cada filósofo daba su perspectiva. Este era el problema de los universales. Y volvemos a repetir, frente a Platón, Santo Tomás decía que esas esencias eran reales y no estaban en un mundo aparte. Sin embargo, ¿de dónde pueden venir esas esencias o la capacidad de que podamos abstraer esas esencias universales? Para responder a esta pregunta, Santo Tomás, como buen cristiano, dirá que vienen de Dios. Y aquí introducimos una cosa. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Uno de los puntos más importantísimos de Santo Tomás es que quiso probar racionalmente la existencia de Dios. Y es aquí donde vamos a explicar las 5 vías que utiliza Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. ¿Pero cómo puede ser posible eso? Vayamos por partes. Como hemos dicho anteriormente, Santo Tomás comprende que la fe y la razón deben complementarse.
Para Santo Tomás, la razón tiene un peso importante, porque esta nos da la posibilidad no solo de captar las esencias de las cosas, sino de comprender por qué existe Dios. Santo Tomás formuló 5 argumentos para demostrar racionalmente que Dios existe. Empezando con la primera vía, esta parte del movimiento. Para Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por algo. Nada se mueve por sí mismo. Si yo muevo un objeto, es decir, como este, la causa de este movimiento ha sido mi mano. Y el movimiento de la mano he sido yo. Si nos retrotraemos al infinito, como decía Aristóteles, debía haber un primer movimiento, un primer motor inmóvil. ¿Qué es Dios? Es motor porque mueve todo, e inmóvil porque si se mueve debe haberlo movido alguien antes, y no puede ser porque es el primer movimiento, es decir, Dios. La segunda vía se basa en la causalidad. Para Santo Tomás, todo tiene una causa. Tú has nacido de tus padres y tus padres de tus abuelos. Pero si retrocedemos y retrocedemos, para Santo Tomás debe haber una primera causa, que haya creado todo. Esta causa primera es Dios. La tercera vía se basa en la contingencia. Para que tú y yo nos entendamos, algo contingente quiere decir que puede haber existido o no haber existido, como tú. Y al contrario, algo necesario es aquello que existe sí o sí. Para Santo Tomás, las cosas del mundo existen, pero podrían no haber existido, es decir, son contingentes. Pero al ver que existen, debe haber un ser necesario que exista por sí mismo, y que haya creado todo ello, Dios. La cuarta vía habla de los diferentes grados de perfección. En el mundo, para Santo Tomás, hay cosas mejores y peores. Nosotros, los seres humanos, comparamos todo y siempre decimos que hay cosas o personas mejores y peores que otras. Esto quiere decir que existe un cierto grado de perfección. No es lo mismo este ser perfecto que este que no lo es, y que exista esa diferencia es porque existe un grado de perfección. Pero para que existan estos grados de perfección y que nosotros podamos comparar las cosas, debe existir un ser perfecto que sea el origen de todas las perfecciones. Y este es Dios. La última y quinta vía parte del concepto de causa final o diseño inteligente. Para Santo Tomás, el universo tiene un orden y un propósito. La vida, por ejemplo, tiene una finalidad. Las cosas tienen un proceso de vida que parte del nacimiento hasta la muerte. Otro ejemplo, la historia tiene también una finalidad, porque cada época estamos más avanzados. Se supone. Esto es porque el universo tiene una finalidad o un diseño que no es caótico ni azaroso. Tiene un sentido. Por ello debe haber alguien, un ser inteligente que haya creado ese diseño. Este es Dios. Para cerrar el vídeo, Santo Tomás de Aquino nos dejó un legado que marcó profundamente la historia del pensamiento occidental. Su gran aportación fue demostrar que la fe y la razón no solo son incompatibles, sino que pueden complementarse mutuamente. Para él, la razón es una herramienta que nos ayuda a comprender el mundo y a acercarnos a Dios, mientras que la fe nos da acceso a aquellas verdades que van más allá de nuestras capacidades racionales. Santo Tomás no solo fue un filósofo, sino que también un teólogo que buscó siempre la verdad con humildad y rigor intelectual. Su obra, especialmente la Suma Teológica, sigue siendo un pilar en el estudio del pensamiento medieval y en la filosofía cristiana en general. Así que, si algo debemos aprender de él, es su búsqueda incansable de unir lo humano y lo divino, de no conformarnos con las respuestas fáciles y de siempre buscar la verdad desde todos los ángulos posibles. Gracias por acompañarme en este viaje al pensamiento de Santo Tomás. ¡Hasta la próxima!